Del cuerpo colegiado se encuentra aquí a mi izquierda la secretaria general del cuerpo colegiado, Hilde Wohler, que es prácticamente una de las pioneras del cuerpo colegiado y de la academia en sí. Es un placer que estén aquí. Me pidieron que pusiera un poco mi currículum, un poquito de lo que hago. Lo más importante que les quiero decir es que el hacer y el estar al servicio de la vida del paciente realmente es lo más importante. Esa es la razón de esta plática del día de hoy. Hoy por la mañana estuve en una conferencia en un hospital general con las jefas de enfermeras de toda la Ciudad de México y muchos médicos también. Y justo hablábamos sobre este tema de la importancia del trato digno al paciente. La que sigue, por favor. Y yo les vengo a hablar de algo muy importante, que es en lo que muchas veces se caen las personas, los terapeutas, los médicos, los científicos, los que están al servicio del paciente, que es el conflicto de Procusto. ¿Alguien sabe de qué habla el conflicto de Procusto? Porque hay un rey y dos niños corriendo. Este es una breve historia para ejemplificar de lo que habla el conflicto de Procusto, porque una de las razones del ser de esta academia es que realmente logremos empujar la medicina para hacerla integral. Que no creamos que tenemos que decidir entre el o, cuando en realidad nosotros somos seres integrales. Y lo que es importante que logremos y hacia dónde a la academia y a su fundador, el doctor Naum Ganem y el doctor Tomás Alcocer, uno de sus grandes intereses y de sus grandes pasiones, no de hace 2 años, de hace 30 años, es que la medicina sea integral. Porque claro que la medicina tradicional, la medicina alópata, toda esta tecnología que está a nuestra disposición es muy importante. Si yo tengo un paciente que está entrando en un paro respiratorio, pues no lo voy a sacar adelante con nada, más que con la tecnología. Si yo tengo un paciente que está teniendo una hemorragia porque ha sido acuchillado varias veces, es la medicina con la tecnología lo que me va a permitir sacarlo adelante. Mas, sin embargo, ese no es el único proceso, ese es el inicio. Mucho hemos escuchado a nuestro fundador decir que nosotros somos la realidad de 5 elementos. Claro que somos seres cognitivos porque tenemos mente, pensamos, utilizamos nuestra mente para podernos desarrollar, crecer, tener un trabajo, fundar familias, darle un sentido a nuestra vida. También somos seres de energía. Claro que también somos seres biológicos, somos seres de biología. Y también tenemos alma y espíritu. Cuando está a la mano una propuesta, que es la propuesta de la academia de tener una medicina integral. Y para que yo pueda lograr eso, tengo que ser muy cuidadoso con el conflicto de Procusto, porque en este conflicto caen terapeutas, caen médicos, caen científicos, y también es lo que ha desvirtuado toda la sabiduría ancestral que existe en nuestros países, en México y en todos los países latinoamericanos, donde muchas veces el médico tradicional, que está enriquecido con una gran información, tiene la tentación de aplastar al paciente para entonces tener una ascendencia moral sobre él. Lo mismo sucede también con terapeutas y con médicos, independientemente de su rama, que caen en la tentación de la necesidad de aplastar al paciente para tener una ascendencia moral sobre él. Y lo que se nos olvida es que es el trato digno a ese paciente lo que a ese paciente le va a permitir sanar. Así que, ¿de qué habla el conflicto de Procusto? Bueno, pues érase una vez un rey que amaba a todos los súbditos que vivían bajo sus alas, a todos esos súbditos que estaban dentro de este reinado que él tan orgullosamente, con tanto cuidado y con tanto amor, cuidaba.
Y este rey estaba siempre muy interesado en que cada uno de los súbditos que vivían en su reinado estuvieran felices, fueran productivos, se sintieran completos, en seguridad, en contacto con su propio valor. Y un día, después de años de meditar, un día se levanta y dice: Eureka, ya sé cómo le voy a hacer. Porque él se preguntaba, debe de haber alguna manera que a mí me permita ayudar y apoyar a todos mis súbditos para que todos sean felices, para que todos estén en contacto con sus propios valores, para que todos se sientan en seguridad y se puedan desarrollar como debe de ser, para que todos florezcan en la vida. Y entonces se levanta y convoca a una gran reunión de todo el reinado y suenan las trompetas y todos los habitantes de ese bello lugar se reúnen en una misma plaza. Y entonces el rey les dice: los amo tanto que finalmente he sido iluminado y ahora sé cuál va a ser la medida que a ustedes les va a poder ayudar, que les va a promover el que cada uno de ustedes florezca en la vida. Así que les voy a solicitar que hagan una gran fila. Quizás nos vamos a estar aquí todo el día, o a lo mejor serán 2 o 3 días, pero es muy importante que cada uno de ustedes entre en este proceso, porque es la medida correcta para que todos sean felices, así como yo. Porque yo, además de ser el rey, soy un hombre muy feliz. Yo he florecido en todas las áreas de mi vida. Generalmente siempre estoy en contacto con mi valor profundo, con mi protección, me siento en seguridad, sé lo que valgo y sé lo que merezco. Y entonces forman todos sus súbditos y cada uno va pasando a los aposentos del rey. Porque este rey, ese instante en el que fue iluminado, dijo: debe de haber una medida. Yo soy tan perfecto y soy tan feliz y he florecido tanto que debe de haber una medida. Y entonces se le ocurrió que esa cama donde él descansaba tenía que por fuerza hacer la medida. Así que forma a todos sus súbditos y de uno por uno los va acostando. Y entonces a quien le sobraran las piernas porque era demasiado alto, quiere decir que no tenía la medida perfecta, le mandaba a cortar los pies. Y al que acostaba y quedaba demasiado chiquito, lo mandaba a estirar, porque su cama era la medida perfecta, porque él era un hombre perfecto. Y eso ejemplifica lo que quiere decir el conflicto de Procusto. Yo puedo tener una propuesta terapéutica, una propuesta médica, mas mi propuesta terapéutica y mi propuesta médica no siempre es la mejor opción para todos los pacientes. Hay pacientes que requieren de una escucha diferente, quizás habrá pacientes que requieren más, a lo mejor, aromas, esencias, habrá pacientes que requieren más apoyarse en lo biomédico, habrá pacientes que requieren más apoyarse en lo energético y entra toda la acupuntura, y así sucesivamente, en la medida que nosotros comprendamos que no es porque yo sea muy bueno en lo que hago, es que mi cuadro o mi cama va a aplicar a todo el mundo, que es importante que en esta academia nos podamos apoyar con diferentes herramientas terapéuticas, con diferentes metodologías científicas, con diferentes metodologías médicas para acompañar al paciente a que realmente recupere ¿qué? La salud, sí, pero a todos los niveles, no nada más el fisiológico, no nada más el emocional, no nada más el energético. Y el conflicto de Procusto es algo en el que tenemos que ser muy cuidadosos y también llevar la información y abrir la información a todos los médicos que también están allá en lo rural, metidos en las inmensidades de este planeta, que a lo mejor no tienen una gran formación para que comprendan que no es necesario aplastar al paciente y quererlo meter en mi cuadro de observación, que tienen que comenzarse a abrir a otras informaciones para que realmente ese paciente pueda sanar. Y justo de eso les hablé hoy en la mañana a estos médicos y a este grupo de enfermeras,
en el hospital. Y entonces fue muy curioso porque uno de los enfermeros, uno de los jefes de enfermería, particularmente de ese hospital, se levantó y dijo: doctora, cuando nosotros nos estamos formando, nos dan así como una embarradita de todo lo que usted nos viene a hablar. Gracias por estar aquí. Conocer el conflicto de diagnóstico. Porque ¿cómo es que nosotros gerenciamos la vida? Yo gerencio la vida desde la información que tengo, desde mis propias experiencias y desde mis propias vivencias. Y en lo particular hay personas que se dedican a la medicina y a la terapia que no son cuidadosos cuando dan la información que puede producir un conflicto de diagnóstico. ¿Qué es el conflicto de diagnóstico? Es la sentencia al futuro que yo escucho cuando a mí me dan un diagnóstico. Y entonces, si yo vengo de una historia, de un sistema familiar donde mi hermana, mi tía, mi madre, mi abuela, todas han muerto de cáncer, en el instante que yo reciba un diagnóstico de cáncer, ¿qué es lo que voy a escuchar? Me voy a morir. Un paciente al que no se le acompaña en el conflicto de diagnóstico, es decir, que no se le acompaña a escucharse, qué es lo que entendió en el instante que recibió un diagnóstico, puede tener un conflicto de diagnóstico y no va a haber metodología, no va a haber ciencia, no va a haber medicina ni técnica que lo saque adelante, porque internamente en lo profundo de su inconsciente ya sabe lo que va a pasar, ya sabe que va a morir. Entonces, independientemente de todas las herramientas terapéuticas que nosotros manejamos, es fundamental aprender a acompañar al paciente a que diga y exprese qué es lo que escuchó cuando recibió su primer diagnóstico. A lo mejor no escuchó nada, a lo mejor solo escuchó que bueno, que va a estar enfermo una temporada y luego va a sanar. Pero si yo no reviso esto en lo particular con el paciente que yo tenga, independientemente de su enfermedad, ese paciente no va a sanar. De lo que sucede con muchos médicos, que ya de por sí el diagnóstico es fuertísimo, son malas noticias, pero además lo exacerba. Tenemos experiencias en que hemos podido acompañar a pacientes a sanar de enfermedades que se supone que no son curables, con diferentes metodologías. Entonces, cuando un paciente escucha del médico tratante o del terapeuta tratante que no va a sanar, inmediatamente genera ese conflicto de diagnóstico en ese paciente. Es muy importante cuidar nuestro lenguaje cuando atendemos a un ser humano enfermo. Instalar, en vez de un conflicto de diagnóstico, instalar esa esperanza al futuro, porque esa es la diferencia, eso es lo que hace la diferencia en un tratamiento a que ese paciente salga adelante. La que sigue, por favor. El día de hoy, esta es la última diapositiva que puse en este hospital, doctor Alfredo Badallo García, porque ahí di la ponencia el día de hoy. Y generalmente cuando cierro yo una conferencia, siempre cierro así. Así lo hice en la conferencia de Alafeno Dual y en otras conferencias que doy. Y dice: se hace necesario integrar la educación médica, talleres, seminarios, cursos, supervisiones, diplomados y certificaciones con validez local, nacional e internacional, con numerosas metodologías que se integran a los procesos médicos. Que eso es algo que a quienes estuvieron hoy por la mañana y quienes estuvieron en el mes de marzo en la conferencia de los rectores y directores de escuelas y universidades de medicina de México, Latinoamérica y el Caribe, siempre les hago esa puntualización. Toda la medicina que es, además de la tecnológica, de la tradicional o de la alópata, como le decimos, no es en vez de lo que están tomando, es además de. Mientras y si nosotros empujamos para que nuestro lenguaje sea integral, vamos también integrando a los médicos alópatas, porque no son el coco,
Ellos también tienen una función fundamental e importante en la salud del paciente, igual que cualquiera de nosotros que maneje una técnica, una metodología que también acompaña al paciente a la salud. No es o, es i. Y tu tratamiento que ya estás llevando, más esta metodología que yo te voy a proponer, que va a trabajar desde otro lugar y que también va a apoyar tu proceso de recuperación. Con novedosas metodologías que se integran a los procesos médicos y a las nuevas tecnologías médicas para sumar y potenciar el camino de la recuperación de la salud en todas sus especialidades y carreras al servicio de la salud, porque es tan importante para el que es oncólogo tener cuidado con el conflicto diagnóstico, con el conflicto de Procusto, como para el dentista o como para el psicólogo. Cualquier gente que esté dedicada al servicio de la salud, o incluso para el técnico, para el fisioterapeuta, porque en su lenguaje puede potenciar la recuperación de la salud de ese paciente o frenarla. Introduciendo información, sumando procesos de investigación en campo, así como planes de extensión comunitaria, autocuidado y la promoción de los nuevos aportes y conocimientos científicos, tecnológicos, médicos y terapéuticos que se encuentran en constante evolución. Y esa es la razón de nuestra academia. Entonces, yo también preguntaría ahí, ¿cómo mediar una cosa y la otra? O sea, ¿crear miedo o crear falsas expectativas? Me encanta su pregunta, doctor, y le voy a contestar con una experiencia personal. Mucho de lo que les digo a los alumnos que preparo en descodificación biológica sistémica y en bioconstelaciones, les hago mucho hincapié en que dentro de un proceso terapéutico, igual que dentro de un proceso médico, el que sea, siempre somos tres. Siempre. Está el paciente, está el médico, científico, técnico, facilitador, terapeuta, y siempre está eso que es mucho más grande que nosotros, desde donde se dictan los destinos. A ese no le vamos a ganar. Y si dentro de mi práctica metodológica yo siempre lo tengo presente, se lo puedo mencionar al paciente. Tú vienes con una enfermedad terminal, mas no está en mis manos, porque también hay un destino. Vamos a trabajar y vamos a ver hasta dónde puedes avanzar, porque tampoco las falsas expectativas son justas. El año pasado, no, ya hace como 2 años, hubo un hombre que me buscó y me dijo, te busco, doctora, porque tú vas a curar a mi mamá. Y lo primero que le respondí fue, yo no soy Dios, eso no está en mí. Vamos a hacer una cita y quiero escuchar qué te pasa. Este hombre, el segundo hijo en un matrimonio, siempre los segundos hijos miran a mamá. Siempre son los que están más ocupados y preocupados por la salud de mamá. Hacemos una cita, viene conmigo, me lleva a los estudios de una mujer que tenía 2 años con cáncer, con metástasis prácticamente en todos sus órganos. Y entonces yo le digo, me parece que a lo que tú viniste es a saber lo que quiere decir la buena despedida. Porque cuando es inminente que algo se va a terminar, tenemos 2 posibilidades. O la buena despedida, o la mala despedida. ¿Cuál es la mala despedida? Cuando yo me quiero agarrar a eso que así era, como la vida, porque yo quiero quedarme. Y entonces, ¿qué le pasa a ese enfermo y a todo su sistema familiar? Sufren de más. El enfermo se queda de más en esta vida, pero también los mismos familiares no le permiten descansar, no le permiten irse. Y todos sufren de más. ¿Cuál es la buena despedida? Cuando yo puedo agradecer y decirle, mamá, gracias. Gracias por la vida que me diste. Gracias por todas las oportunidades, por todo lo que aprendí de ti. Vete tranquila, porque yo me quedo completa en la vida. Claro que para poderle decir de frente a una mamá que está muriendo eso, se necesita un proceso. Y a la par se trabaja con el enfermo que es terminal para que también tenga una buena despedida, para que los que se queden
se queden completos, sin culpas y totalmente en la vida. Y para que el que se vaya con tranquilidad. Así que para no hacerles el cuento largo, finalmente trabajé primero con este hombre. En algún momento hice un proceso en la casa de la mamá, porque ya ni siquiera podía salir ni levantarse de la cama, con todos los hermanos y con el esposo. Y al final ella murió 2 o 3 semanas después, pero lo que fue muy lindo es que todos estuvieron ahí, tomándola de la mano, animándola: mamá, vete con tranquilidad, que nosotros nos quedamos completos. Y como esas tengo muchas historias, doctor. Entonces, cuando para nosotros es evidente que es una enfermedad terminal, entonces hay que decirlo. O por ejemplo, cuando llega un paciente con osteoartritis, todas las deformaciones que tienen no van a mejorar, pero sí puedo frenar esa enfermedad. Mas si tiene ya todos sus dedos torcidos, no le voy a decir: y yo te los voy a enderezar, porque entonces estaría diciendo una mentira. Y entonces hay que ser francos y siempre tomando en cuenta al que está ahí arriba. Cada vez que yo escucho que un paciente me dice: usted me va a curar, siempre le digo: no soy tan poderosa y no depende de mí, depende de ti, de qué tan dispuesto estés para hacer tu proceso, pero también depende de eso que es mucho más grande que nosotros, como tú le quieras llamar, porque desde allá se dictan los destinos. A ese sí no le voy a ganar. Y lo digo con todas las palabras. Y entonces todos tenemos un buen lugar. Ni yo voy cargando al paciente, ni el paciente cree que yo soy todopoderoso y me evito de entrada después tener temas legales. Gracias, doctor.